Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Hoy queremos hablarles sobre sus familias galácticas. Ustedes, como seres vastos, no pueden limitarse a tener una sola familia o a descender de un solo grupo en otras partes de la galaxia. Les hemos dicho que han estado aquí antes, en este planeta y en otros planetas. Sin embargo, es importante que ustedes, si así lo desean, se acerquen a su grupo familiar galáctico más cercano. Decimos que es el más cercano porque es el que se relaciona con ustedes con el menor número de vidas hacia atrás. Es importante para ustedes hacerlo, puesto que la sabiduría que ustedes adquirieron al ser parte de un grupo, de un colectivo galáctico en otro planeta, puede ser implementado aquí. Si ustedes son humanos y humanas ahora, es porque en otras partes lograron el proceso de ascensión vistiendo otros cuerpos físicos y otra biología. No queremos decir que todos los seres que están vivos en este planeta sean ascendidos, porque en estos momentos en la Tierra les hemos explicado que es el único planeta de elección libre en estos momentos que está llevando aquí en la galaxia su proceso de ascensión. Sin embargo, existen seres de otros colectivos que no han sido humanos y que vienen a encarnarse una vez o pocas veces por la experiencia de ver qué se siente ser humano. Es algo grande y ustedes podrán detectar esas almas, puesto que son personas que son muy ingenuas, son personas que les falta la experiencia de las vidas pasadas que ustedes tienen. De la misma manera que no todas las personas que están en este planeta son almas antiguas o almas despiertas, no todos los humanos que son almas antiguas se están despertando. En su mayoría así es. Sin embargo, existen algunas que podrían considerarse que están, como ustedes llamarían, de vacaciones. Cuando ustedes se encarnan durante mucho tiempo, llevan un proceso evolutivo que es como una cadena. Viene a su próxima experiencia de vida, se relaciona de alguna manera con la experiencia previa, para que ustedes puedan aplicar los talentos y habilidades aprendidos en su próxima encarnación. Es por eso, y lo ven actualmente, que existen niños con habilidades para tocar instrumentos musicales o para hacer determinadas actividades. De la misma manera, ustedes se sienten inclinadas e inclinados hacia la música, la escritura, el baile, la jardinería, la agricultura, la pesca. Prefieren vivir en el mar o en la montaña o en la ciudad. Prefieren tener un tipo de comida. Prefieren un tipo físico de humano con el que ustedes se sienten atraídas o atraídos, porque esto tiene que ver con dónde estuvieron ustedes previamente. De la misma manera, si ustedes están viviendo en una ciudad que no es donde nacieron, o incluso en un país en el que no es donde nacieron, es porque algo dentro de la energía de ese lugar les llama, ya sea porque ustedes hayan vivido varias vidas o su antigua vida pasada en ese lugar, o porque tienen que venir, no queremos hablar de karma, pero tienen que venir a sanar de alguna manera el lugar en el que están. Muchas veces lo que sucede también es de que ustedes, al tener una frecuencia vibratoria alta y al saber cosas sobre la energía, sobre el manejo de su propia realidad, la creación de su realidad y la elevación de su propia energía y cómo ustedes pueden alterar a otros, muchas veces lo que sucede es de que ustedes, de manera no inconsciente, sino supraconsciente, deciden ir a otro lugar para que su propia energía sea un faro que ancle las energías masivas y las depure a través de ustedes. Es por eso
que cuando ustedes dicen me gustaría canalizar, ustedes están canalizando todo el tiempo. No necesitan sentarse en la silla y verbalizar una canalización. Ustedes canalizan la información de su yo superior a través de su intuición. Canalizan cuando ustedes están bailando, cantando, pintando, escribiendo, cuidando a sus plantas e incluso cuidando a los demás, porque ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Eso que tienen que hacer se les dice a través de su intuición por ustedes mismas y ustedes mismos. Entonces, el proceso de la canalización es casi intuitivo para ustedes. Ahora, lo que les puede parecer un poco más complicado es la canalización de otras energías. La canalización de otras energías pueden ser intraplanetarias, en otras dimensiones, en otros colectivos galácticos o por parte de lo no físico. Es tan vasto aquello que ustedes con lo que pueden conectarse. Pueden conectarse incluso con sus plantas, y aquellas y aquellos de ustedes que amen a la tierra sabrán de lo que estamos hablando. Un ejercicio práctico que ustedes pueden hacer para empezar a desarrollar sus capacidades para conectarse y canalizar con otros tipos de vida es canalizar la luz. Y no les hablamos de la luz esotérica, les estamos hablando sobre la luz que ustedes ven cuando encienden una bombilla. Ustedes creen que la luz se desplaza mayormente por líneas y sin embargo se desplaza por ondas. Pero la luz tiene una capacidad cuántica y está viva. Y cuando ustedes enfocan su ojo y relajan la mirada, pueden ver toda una gama de colores que se asemeja al arco iris. Si ustedes siguen viendo esa luz, verán que la luz empieza a moverse, no es estática. Si ustedes cambian su mirada o hacen una pregunta, sentirán cómo la luz les contesta. No podemos decirles nosotros qué es lo que verán o cómo sabrán que la luz les ha contestado. Esto es una comunicación íntima entre ustedes y la luz. Muchas personas se sienten identificadas con el agua y cuando están en el mar, sienten que el mar les llama. Otras personas lo sienten cuando están tomando una ducha o cuando están lavando los trastes. Pueden escuchar incluso que el agua canta. Esto es porque el agua está viva. De la misma manera, si ustedes toman un baño de tina, pueden hablar con el agua que está ahí. Simplemente tienen que salir de su zona de confort y de aquello que creen conocer. En muchas religiones se ha admirado a los maestros y maestras ascendidos y ascendidas porque parecían tener una conexión diferente con el mundo en el que les rodeaba. Esta conexión existe para ustedes de la misma manera, porque ellos y ellas entendían que son parte de un todo, que no están dentro de un mundo en el que lo que habita está separado. Al contrario, forman parte de un rompecabezas manifestado por distintas formas y sin embargo forma parte de una misma energía. Aquellos que amen arrojarse en paracaídas o en cualquier actividad que implique lanzarse al vacío con un paracaídas, entenderán cómo el viento les habla, esa libertad de sentir el aire, el contacto del sol. La libertad es una comunicación que puede ser encontrada en cualquier momento en el que ustedes estén con la madre naturaleza, a lo alto de una montaña, en la playa. Sin embargo, esta comunicación también puede ser sentida en las grandes ciudades. Es un poco más complicado porque las vibraciones son perturbadas por tanto tipo de interferencias, como las televisiones, las antenas 5G, los celulares, los ruidos
las energías de todos los seres que están habitando ahí. Y sin embargo, ustedes basta con que pongan sus pies descalzos en un pedacito de tierra. Esa tierra, si tiene pasto que crece, será aún mejor. O abrazando a un árbol, puesto que todos los árboles están conectados por sus raíces a través del micelium. El micelium es una especie de hongo que es una entidad viva que conecta y transmite informaciones. Es maravilloso su planeta. Nosotros queremos invitarles a explorar su planeta de manera diferente. Explórenlo, no con el contraste de su día a día, no con el contraste de lo que quisieran tener o manifestar y no han logrado, sino con el asombro y la belleza de alguien que vive en un lugar muy hermoso. En la medida en la que ustedes aprecien este hogar tan hermoso que es la Tierra, estarán sanándolo y estarán contribuyendo a que los cambios en la sociedad que están afectando al planeta se empiecen a limpiar, se empiecen a retrasar las cuestiones negativas y las cuestiones positivas empiecen a llegar, a infiltrarse, a resquebrajar las estructuras que ya son obsoletas. Con amor y respeto, gracias por estar aquí. No se lo perderían por nada. Y regresarán una y otra vez hasta que Gaia haya ascendido y ustedes estén listas y estén listos para empezar una nueva aventura con otra biología en otro planeta. Fin del comunicado.